Bueno, entonces estábamos viendo esto de el bien, de la ética, ¿no? Cómo debemos vivir según Aristóteles. Bueno, y precisamente a esta ética se llama ética aristotélica. Y les decía, Aristóteles algunos le llaman el padre de la ética. Bueno, entonces estábamos diciendo, ¿no? Que para Aristóteles, así como hay muchos seres, para Aristóteles tenían sustancia distinta, ¿no? La sustancia de Dios, la sustancia de los hombres, la sustancia de los animales y de las plantas. Y como esas sustancias eran distintas, había bienes distintos, formas de vivir distintos de cada uno. Y les decía, ¿no? Que para Aristóteles, Dios estaba completamente, digo, era la creencia de sus dioses, de sus divinidades, de que eran completamente ajenos al hombre, no los veían, estaban pensando nada más en sí mismos. Y por eso es que uno entiende, ¿no? Lo que sigue diciendo. Digo, es caso contrario al cristianismo, ¿no? Como ya había dicho. Entonces, bueno, sigue diciendo sobre esto del bien. Hay muchos bienes parciales, a cuya consecución se ordenan las acciones particulares del hombre. Los hay más y menos deseables. Pero no habrá entre ellos alguno que merezca ser considerado como sumo bien propio del hombre en cuanto tal, y que merezca polarizar sobre él todo el conjunto ordenado de las actividades humanas, es decir, un bien último, un bien al cual todos debamos converger, que todas las acciones deban converger, deban ir, que tengan como objetivo ese sumo bien. Sumo significa máximo, ese máximo bien al cual todos debemos ir. Entonces, Aristóteles teorizó que sí debe existir un máximo bien, un máximo, digamos, comportamiento que todos debemos tener para así, pues sí, actuar de la mejor manera. Vamos a ver, este es lo que dice acá. Esto es lo que se propone averiguar Aristóteles. Si hay un bien máximo, con el objeto de hallar en ese bien el fin orientador de la vida del hombre. Exacto, ese bien sumo, ese sumo bien, ese máximo bien, debe orientar la vida del hombre. Y como he dicho, hombre abarca a varón y mujer, ¿no? Como ya había dicho en las primeras clases de filosofía. Entonces, ese sumo bien debe orientar la vida del hombre y la regla de toda vida humana, de todos, absolutamente, a la manera de los arqueros que apuntan a un blanco bien señalado. A esa semejanza, nosotros, o según Aristóteles, toda vida humana debe apuntar a ese sumo bien, a ese máximo bien. Pero para Aristóteles, ¿cuál es ese sumo bien? Vamos a ver. Esto siempre aclaro, es para Aristóteles, ¿eh? Siempre les aclaro, ¿no? La visión del filósofo, porque para otro filósofo puede ser distinto, ¿no? Dice, pero la dificultad está en determinar en concreto en qué consiste ese bien y esa felicidad. Para Aristóteles no vale la identificación del sumo bien del hombre con Dios, pero porque creía Aristóteles que sus dioses de Grecia eran ajenos al hombre, no les interesaba el hombre. Por eso es que ese sumo bien no tenía relación con Dios, porque creía Aristóteles que sus dioses no les interesaba a los hombres, eran aparte. A Dios o a sus dioses de Grecia les correspondía el bien más alto en sí mismo, pero ese bien es exclusivamente suyo, incomunicable, y no puede ser compartido ni participado por ningún otro ser. Ahí está, es lo que les decía, que para Aristóteles y los griegos eran cosa aparte sus dioses, ¿no? Caso contrario al cristianismo, que dice que el hombre es semejante a Dios. Y como dije, semejante es que es más chiquito, ¿no? Como habíamos dicho, de los triángulos semejantes. Digo, para que me entiendan, ¿no? Semejante significa que los hombres son más pequeños, ¿no? Son menores a Dios, obviamente, son inferiores. Pero semejantes significa que hay parte de eso, es parecido, hay algo que es parecido de los hombres a Dios. En el caso del cristianismo. En el caso del cristianismo nos dice que ese bien sí es compartido de Dios a los hombres, es caso contrario. Digo esto siempre lo aclaro para que vean, ¿no? Como esto obviamente tiene mucho que ver con la vida diaria, con lo que oyen en todos lados, hasta en redes sociales, para que se entienda, ¿no? Entonces, otra vez, lo repito, para Aristóteles y para los griegos, el bien de Dios era, como dice acá, exclusivamente suyo.
incomunicable, intransferible, que no podía ser compartida a nosotros. Pero en el caso del cristianismo, sí, ese bien de Dios sí nos lo comparte, nos lo comunica. En este caso, a través de Jesucristo, a través de su Hijo. Jesucristo nos comunica el bien de Dios, nos comunica el cómo debemos vivir, cómo es Dios, cómo se comporta, digamos, cómo es Dios y por lo tanto nosotros debemos ser parecidos a Dios, semejantes a Él, a Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. Entonces, el caso del cristianismo, sí, nos es comunicado Él, ese bien de Dios. No es aparte, sino que está en constante contacto con nosotros y nos es compartido ese comportamiento, ese bien y esa naturaleza incluso. ¿Sí se entiende? O más o menos. Sí, Ah, bueno. Entonces, obviamente Aristóteles vivió 300, 400 años antes de Jesucristo, por eso es que tenía esta visión. Era la visión de sus dioses de la antigua Grecia. Ah, bueno, entonces, por esta razón, de la misma trascendencia divina, ¿no? Se trata solamente del mayor bien a que puede aspirar el hombre en esta vida. Es decir, que había un bien exclusivo del hombre, ajeno a Dios, y al que Aristóteles asigna las siguientes condiciones. Ah, bueno, para Aristóteles ese sumo bien exclusivo de los hombres, dice acá, debe ser perfecto, definitivo, suficiente por sí mismo para hacer feliz al hombre con su posesión, sin necesidad de que se le sobreañada ninguna otra cosa. Ahí está, no se le debe añadir ninguna otra cosa, debe ser algo que haga feliz al hombre, sin necesidad de otra cosa. Esto lo aprendió también de Sócrates. Digo, Aristóteles no conoció a Sócrates, lo conoció por medio de testimonios de quienes lo conocieron, de Platón y muchos otros que hablaron de él, ¿no? Entonces, porque Sócrates, como les dije, ¿no? Como les enseñé, eh, para él las cosas materiales no daban la felicidad y debía tener solamente lo básico, ¿no? Solamente lo básico. Entonces, Sócrates no tenía muchas cosas materiales, solamente lo básico. También otros filósofos, como ya en más extremo, como hubo un filósofo que se llamó Diógenes, ya me acordé. Y ese filósofo igual era de esa idea de que las cosas materiales no daban la felicidad, al grado que ese filósofo vivía en un barril, no tenía casa, vivía en un barril, porque decía que los hombres que tienen menos cosas son más felices, era como inversamente proporcional. Aquellos hombres que tienen menos posesiones materiales son más felices para ese filósofo, Diógenes. Entonces vivía en un barril, y igual le enseñaba filosofía en las calles. Parecía un vagabundo, así ese filósofo, Diógenes, parecía un vagabundo y así enseñaba filosofía. Que creo de ahí se inspiró un poco Chespirito para el Chavo del Ocho, de que vivía en un barril, ¿no? Se inspiró en ese filósofo, Diógenes, que igual vivía en un barril de vino, un barril grande de vino, obviamente vacío. Ah, bueno, otra característica. Ah, bueno, y eso de las cosas materiales está en línea con esto, de que no se le sobreañada ninguna otra cosa, no se le debe añadir ninguna otra cosa. Luego dice acá, debe buscarse por sí mismo y no en orden a conseguir otro bien cualquiera. Es decir, no hay que aspirar al bien digo, según los Aristóteles y los griegos, no hay que aspirar al bien de Dios o el bien de los animales o el bien de las plantas. Es un bien de los hombres por sí mismo, exclusivo de ellos. Debe ser una cosa, digo, para Aristóteles, como les dije, en el cristianismo, sí, aspiramos, como somos semejantes a Dios, lo dice el Génesis, sí aspiramos en cierta manera a ese bien, sí aspiramos a esa naturaleza. Luego sigue diciendo acá, debe ser una cosa presente, no consiste en la simple potencia. Potencia es capacidad de acción, capacidad de hacer una cosa. Ya lo había dicho, ¿no? No debe, entonces, no debe ser una cosa presente, no consiste en la simple potencia, aptitud o capacidad para adquirir el bien,
sino en su posesión real y actual. Ahí está, debe ser algo que ya tenga una posesión real, no un fin último. Por ejemplo, digo, si lo aplicamos esto a la actualidad, a la época moderna, sería absurdo para Aristóteles, por ejemplo, que una persona quiera ser famosa. Eso no puede ser real ni actual. Entonces, no se debe aspirar a ese tipo de deseos, ¿no? Entonces, a ver, otro ejemplo, o tener mucho dinero. No, porque debe ser real y actual, ya, de tenerlo ya. Por eso dice acá, no en la simple potencia o actitud o capacidad para adquirirlo, no debe ser como que algo muy lejano, muy así, grande, digamos, no debe ser algo muy grande como tener mucho dinero. Entonces, no, eso no. Debe ser algo fácil de alcanzar. Por eso dice real y actual, debe ser algo fácil de tener. ¿Sí se entiende? Sí, Ah, bueno, luego sigue diciendo, no debe ser una cosa puramente pasiva, sino, ¿qué significa esto? Aquí lo dice, sino que consiste en la actividad propia y más elevada del hombre en cuanto tal. Significa que no debe quedárselo el hombre así nomás, que debe que pasivo significa sin hacer nada, sino que esto se debe reflejar en el hombre, en su actitud, en su accionar, se debe reflejar en sus acciones, en cada acción del día a día. Casi un poco lo que dicen del cristianismo, ¿no? Que esas actitudes se deben reflejar, no deben ser pasivas, sino reflejarse. Es también, ¿no? Se aplica al cristianismo. Pero también en otras cosas, si por ejemplo eh, alguien que es, digamos, recto y honesto, no debe quedarse en el mismo, en lo pasivo, en el no acción, en la flojera, digamos, sino se debe reflejar en sus acciones del día a día. Debe tener una actividad, digamos, debe estar activo, no debe estar, digamos, en flojera, es lo que se refiere. Por ejemplo, los hippies que nada más se bastaban en saber, ¿no? En conocer, pero no debe ser en no hacer nada, sino debe estar activo ese hombre como les dije, ¿no? En filosofía, que era el hombre, filósofo, es aquel que tiene una conducta intachable, ¿no? Irreprochable. Viene en esta línea, que es, no debe ser una actitud pasiva el filósofo o ese hombre feliz, sino debe estar constantemente en actividad y debe incluso enseñarlo, ¿no? Enseñar esa felicidad, esa actividad, como hacía su maestro Sócrates, bueno, su Platón y también antes que él, Sócrates. Pues digo, porque Aristóteles no conoció a Sócrates, ahí sí ya no lo alcanzó a conocerlo. Ah, bueno, sí se entiende esta parte de la actividad y no la pasividad. sí. Ah, bueno. En quinto lugar, debe hacer al hombre bueno, efectivamente. Efectivamente, sus acciones se deben reflejar que produzcan cosas buenas, ¿no? Evidentemente. Siguiente, sexto, su posesión de esa felicidad o de ese sumo bien debe tener fijeza, estabilidad y continuidad a lo largo de una vida completa y suficientemente larga. Entonces, aquí es donde, según él, Aristóteles, ese sumo bien y esa felicidad, ese bien al que debemos aspirar, debe tener también estas características, fijeza, estabilidad y continuidad. Por ejemplo, digamos, una vida de crimen, ¿no? Digamos, narcotráfico. Ah, pues eso no tiene estabilidad, ¿no? Tiene mucha inestabilidad con lo que conlleva, ¿no? La violencia y todo eso, ¿no? Entonces diríamos que ahí, según Aristóteles, efectivamente eso no es bueno, no tiene estabilidad. Igual cualquier otra vida de criminal, ¿no? Robar, etcétera. Entonces ahí tiene esas características. ¿Qué otro ejemplo? Igual, tener mucho dinero. Pues igual, eso es inestable. Tener mucho dinero conlleva igual a mucho, digamos, no solamente trabajo, sino andar viendo varias cosas. También es a veces un imperio que uno se forja, que a veces tiende a ser inestable, ¿no? A ver, otro ejemplo, o fijeza, esto de fijeza, debe ser fijo durante el tiempo. Por ejemplo, espero no cansarlos con decir de las ideologías modernas, pero por ejemplo, estas ideologías no tienen fijeza, son cambiantes con el tiempo. Lo que dice alguien ayer, según estas ideologías modernas, algo que dice, alguna verdad, digamos, de hoy, 27 de noviembre, puede ser distinto a mañana, 28 de noviembre.
Es lo que nos dicen estas ideologías modernas, que la verdad es algo, digamos, cambiante, constante, que es algo que no es verdad hoy, puede no ser verdad mañana. Es lo que nos dice la modernidad, la época actual. Entonces, eso no tiene fijeza. Según Aristóteles, eso sería mentira, no nos da la felicidad porque no tiene fijeza. Fijeza es que es cierto durante mucho tiempo. Eso es fijeza, que es fijo, no es movido, no es movido por el tiempo. ¿Sí se entiende? Lo cual obviamente es contradictorio a la época actual, que nos dicen que nada es fijo, ¿no? Es prácticamente eso, nada es fijo, todo va cambiando. La verdad, la moral, todo, ¿no? Entonces, según Aristóteles, pues sí, no se alcanzaría la felicidad con ese tipo de ideas. Y continuidad, bueno, tiene que ver con igual con todo esto, que no tiene interrupción con el tiempo. Por eso dice, a lo largo de una vida completa y suficientemente larga. Como les digo, en esta época moderna, lo que es verdad hoy no es verdad mañana. Entonces, no tiene continuidad. La modernidad, las ideologías modernas, no tienen continuidad. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Hasta aquí vamos bien. sí. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios, No, opiniones, participaciones. Ah, bueno, y aquí entra, espero no haberlos revuelto, pero aquí entra en resumen lo que es el placer, digamos. Aquí, por eso Aristóteles, así, no para él, el placer y la felicidad son cosas distintas, aquí lo dice. Placer y felicidad no es igual como en la época moderna, que lo hacen parecer como igual. Es decir, les había dicho hace, no me acuerdo en qué clase, que los sentidos, aquí lo voy a escribir, los sentidos, como ya sea el gusto, la vista, el oído, incluso también aquí podría entrar el placer sexual, buscan el placer, pero temporal, es decir, que dura muy poquito tiempo. Es decir, temporal significa de corta duración. Por ejemplo, digo, sin irme con el placer sexual, voy a dejarlo, digo, obviamente aquí se va a entender, ¿no? Se va a seguir. Por ejemplo, digo, vamos a irnos con unos más sencillos, más simples. Por ejemplo, una música buena, ¿no? Dura ese placer del oído, de escuchar esa música conforme se oiga, ¿no? Conforme dure esa canción. Y hasta ahí termina. Entonces, ese es un placer temporal. O hasta incluso el comer. Es un placer temporal. Hasta que terminamos de comer o hasta que nos sintamos satisfechos, dura ese placer. Entonces, y ni se diga del placer, pues, sexual, ¿no? Es de corta duración, es nada más cuando dura el acto. Esto se los menciono porque, pues sí, ya en esta época, pues sí, ya los jóvenes tienen muchas relaciones, ¿sí? Por eso se los digo, para que estén prevenidos, ¿sí? Entonces, esos placeres son de corta duración. Y según Aristóteles, no nos darían la felicidad, evidentemente, porque no tienen fijeza, no duran mucho tiempo, duran nada más un corto tiempo. Es hasta que dure ese acto, ¿no? El comer o el escuchar o el acto, ¿no? Sexual. No tienen fijeza y no tienen continuidad. Entonces, según Aristóteles, no nos darían la felicidad. Entonces, efectivamente, no hay que buscar la felicidad en esos placeres de los sentidos, como ya dije. No tienen estas tres características: fijeza, estabilidad y continuidad. Hasta José Vasconcelos, él dice que las relaciones sexuales desordenadas, las que no son por procrear para dar hijos, son la causa de los males de la sociedad. Entonces sí, son inestables esas relaciones. Y caso contrario, digo, esto lo he oído de gente que estudia psicología, les enseñan en las carreras de psicología que sí, que digo, esto se los digo, sé que están chicos, tienen como 15, 16 años, pero ya a su edad, muchos chavos andan con eso de las relaciones. Por eso se los platico, porque veo que ya es necesario. Entonces, en la psicología, lamentablemente, esto no era hace 100 años, en la psicología actual,
les dicen prácticamente que para que tengan una relación sana, y igual hasta una psique, digamos, una mente sana, supuestamente, deben tener relaciones sexuales, lamentablemente. Pero los hechos nos dicen lo contrario. Actualmente hay demasiados divorcios, hay demasiados problemas, hasta crímenes pasionales, asesinatos a mujeres que es por sus parejas, ¿no? Entonces, no, no sé por qué lo dice la psicología, la verdad no lo sé, pero los hechos hablan por sí solos. Estos placeres temporales no dan la felicidad. Entonces, sí, no hay que buscarlos. Hasta algunos médicos, yo me acuerdo de una amiga que tenía por ahí unos problemillas de salud y que también tenía problemas de depresión. Hasta un médico, no, una doctora, creo era mujer, le dijo que debe buscar tener relaciones. Entonces le digo, ¿cómo? ¿Cómo es posible eso? Si eso hace 50 años, ningún médico en su sano juicio hubiera recomendado eso, para nada. Entonces, este, esto se los menciono porque evidentemente no hay que buscar la felicidad en estos placeres temporales. Como dice Aristóteles, la verdadera felicidad, ese sumo bien, debe tener fijeza, estabilidad y continuidad. Entonces, los placeres de los sentidos que ya mencioné son de corta duración. Por lo tanto, según Aristóteles, no dan la felicidad. Es lo mismo con las drogas. También, evidentemente, ese placer de la droga dura pues conforme el efecto de la droga. Y también se aplica evidentemente al alcohol, al cigarro, etcétera, ¿no? A esas adicciones, ¿no? Bueno, muy bien, evidentemente, muy bien. También es otro ejemplo, las drogas. Bueno, sí se entiende. Muy bien. ¿Dudas, participaciones, Todo comentarios? claro. Bueno, voy a checar el chat. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, mejor si copien esto, copien todo esto. Copien desde todo esto. Se trata solamente del mayor bien a que puede aspirar el hombre en esta vida y al que Aristóteles asigna estas condiciones que ya acabo de mencionar. A ver, copien esto, es importante. Copien.